Buenos días desde Dios a todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Ya almorzaron? ¿Un café? Lo importante es estar y que vienen con fe. Que venimos todos con una gran fe y una gran esperanza. Hoy les quiero platicar de algo que a mí en lo personal me parece muy importante, de la conversión, del arrepentimiento. Ojalá y que Dios nos dé la gracia de reconocer cuando cometemos algún pecado. La primera consecuencia del pecado es la tristeza. Y hoy nos invita la palabra de Dios a eso, a arrepentirnos, a convertirnos. Eso implica la conversión. La conversión implica el arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, volver a estar con Dios, recuperar la gracia que perdemos por el pecado. Desde niños nos enseñaron que hay varias clases de pecado: pecado mortal y pecado venial. O que es lo mismo, pecado grave o pecado venial. Cuando hay pecado mortal, les aviso para que lo recuerden, es cuando hay conocimiento, cuando hay voluntad y cuando hacemos las cosas. Es decir, cuando tú sabes que lo que vas a hacer está mal. Conocimiento. Ya sabes que lo que vas a hacer está mal. Es conocimiento. Voluntad. Sabes que lo que vas a hacer está mal y aparte no quieres hacer. La voluntad de querer. ¿Quieres hacer? Y tercera cosa, hacer. La acción. Cuando hay esas tres cosas, váyanse a confesar. Es pecado grave. Es pecado grave. ¿Qué es lo que aminora la culpa? ¿Qué es lo que aminora la responsabilidad? ¿Qué es lo que hace que sea un pecado tan grave? A lo mejor la falta de conocimiento. Gente que les padres que no sabían las consecuencias. Yo no sabía lo que estaba diciendo. De ser padre, la verdad no quise hacerlo. Yo no quería ofender. Pero cuando dice, no, yo sí quería hacerlo, tenía la voluntad. Y sí sabía lo que estaba haciendo. Como no dice, no hay otros términos como premeditación. Hoy nos invita la palabra de Dios a arrepentirnos, a cambiar. Dice la primera lectura que los ninivitas le hicieron caso a Jonás, que hicieron penitencia, se cubrieron la cabeza con ceniza y se vistieron de costal de sagrado. Y que Dios vio su arrepentimiento, que Dios vio su buena voluntad de convertirse, de arrepentirse de sus pecados. Y en el Evangelio también Jesús, cuando empezaba su predicación, decía: se ha cumplido el tiempo. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio. ¿De qué cosas? Sería esta la primera pregunta. ¿De qué cosas necesitamos nosotros arrepentirnos? ¿De qué cosas necesitamos nosotros cambiar para ser mejores personas, mejores hijos de Dios? Por ejemplo,
quiero pensar de mi persona, qué cosas como sacerdote debo cambiar para ser un mejor sacerdote, algo que me esté estorbando para ser un mejor cura, un mejor sacerdote. Porque hay padres celosos, pero pacientes, muy desesperados. ¿A poco no? Sí. Hay padres celosos muy cariñosos, bien exigentes, que no se les puede hablar. ¿Por qué serán así? Yo a veces digo, Dios mío, dame paciencia, dame mucha paciencia. Que la gente vea en mí a alguien que está dispuesto a escuchar. Porque ¿saben qué? Eso nos hace mucha falta a los padres. Saber escuchar. ¿Saben qué? La gente como se va a confesar no llega a llegar. Llega a problemas. No van a confesarse los pecados graves. Van a esconder sus problemas. Ni crean que van a ir a confesarse secuestradores y asesinos. Pero parte de Dios de que ustedes son buenos. ¿Saben que esa cosa? Una cosa muy fuerte en mí. Porque tú lo hiciste, porque estuve enfermo. ¿Saben qué van a decir? Padre, es que tengo un problema con mis hijos, mis sobrinos, y no hay qué hacer. O sea, quieren que alguien nos escuche. ¿Y saben por qué quieren que alguien nos escuche? Porque en la casa ya no te escuchan. En la casa se perdió la capacidad de escuchar. Llega el marido del trabajo, cuando se encuentra con su mujer en su casa, toda cansada de trabajar y de planchar y de los niños, de ver camas y del trabajo del día propio de la casa. Y la mujer le empieza a decir, es que fíjate que los niños son perfectos. Y el otro le dice, ya se empezaron. No sé si no. ¿Y vas a empezar? Así. ¿Quién te escucha? La mujer quiere que le escuche su esposo. El esposo quiere que le escuche su esposa. La esposa cansada, con su garota, siempre enojada, siempre dejándose. El otro pobre hombre quiere que le escuche. Pero alguien allá afuera le hace cuchi y le dice, si tu vida no está llamada. Pero como no hay quien lo escuche en la casa, el padre es imposible escuchar. Y por eso voy a confesarme, a contarle mis cosas, a desahogarme. Entonces aquí es donde pienso que nos hace falta mucha paciencia. Yo lo siento. ¿Se han topado ustedes con un público? ¿Se han topado en su gloria con su sacerdote impaciente, desesperado, donde quiera? Por eso yo le pido a Dios que me dé mucha paciencia con ustedes. Que siempre vengan a misa con esa actitud bonita, a reírse, a disfrutar, a escuchar la palabra de Dios, a llevarse un buen mensaje. Pidamos a Dios que nos dé la gracia, que es una gracia, de saber descubrir en qué cosas debe cambiar. Si somos desesperados, impacientes, enojones, que nos gana la rabia, que nos gana el coraje, que nos gana la ira. La ira es un pecado capital. Y por la ira se dicen tantas cosas que ofendemos a los demás, que nos lastimamos a sus sentimientos, los hacemos sentir muy mal. Entonces, si alguien descubre que es
deseaba de leche, ¿verdad? Tanto leer. Ahora tú no eres capaz de darles en la boca, porque se veía la oreja, y a la mitad que les correa sus enemigos y les cura. Tantas cosas buenas que podemos hacer. Y a lo mejor tanto que tenemos que arrepentirnos. Busquen en su vida interior. Busquen en su relación con la familia. ¿De qué cosas tendremos que cambiar? ¿De qué cosas tendremos que pedirle a Dios perdón? Y volvernos a Jesús. Ese es mi primer pensamiento. Y el otro pensamiento es lo que dice Jesús en el Evangelio. Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Él quería hacerlos pescadores porque a quienes llamó, a los primeros apóstoles, pues a eso se dedicaron a pescar. Y esta frase, pescadores de hombres, fíjense que es muy socorrida en las campañas vocacionales. Cuando la iglesia quiere hacer una campaña para invitar a muchachos a ser sacerdotes, pone esta frase: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Entonces esta frase, este texto es muy vocacional, pero no se trata solamente de que haya más muchachos que se vayan a seminario para que sean sacerdotes. No, se trata de que todos nos convirtamos y nos volvamos a Dios. Y se trata de que todos seamos pescadores. Quítenme la palabra hombres a esta frase. Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Quítenme la palabra hombres y pónganle la palabra personas. Síganme y haré de ustedes pescadores de personas. Dios quiere que nosotros pesquemos como sus apóstoles, seamos pescadores de personas para Jesús. ¿Sí? A mí me dice: sígueme y haré de ti pescador de muchachos para que seas sacerdote. Pescadores de hombres, ahí se queda un poco más. Pero a los casados, sígueme en el matrimonio, sígueme como esposa, como esposo, porque quiero hacer de ti pescadores de esposas, de esposos, de matrimonios, que se acerquen más a Jesús, que lo sigan. A las religiosas, síganme y haré de ustedes pescadores y pescadoras de religiosas. Todo el mundo tenemos este llamado. Hay que seguir a Jesús. Sigan ustedes como casados, como abuelitas, como abuelitos, como tíos, como papás, como esposos, como esposas, como estudiantes, como jovencitas, como jovencitos. Hay que seguir a Jesús. Hay que dejarlo todo. Como ellos se dejaron las redes y lo siguieron. Pero hay quien quiere seguir a Jesús en el sacerdocio y no lo deja. No lo deja. Hay quien quiere seguir a Jesús en el matrimonio y no lo deja. No deja ni a papá ni a mamá, porque siguen teniendo esa enfermedad que se llama maldición. Siguen con su familia. Y luego hasta se justifican y dicen: es que primero tuve madre y luego después esposa. Deja a tu padre y a tu madre y vete con tu mujer. Así lo dice el Evangelio. Es que primero está mi mamá antes que tú. Y yo hago lo que dice mi mamá. Y ahí está que no quiero esperar de la mamá. Y la mujer, ni en cuenta. Por eso se deshacen muchos matrimonios. Dice el dicho, dice el Evangelio: lo que Dios ha unido, que no lo separe. Pues la suegra se separa. O el dinero, sí se separa.
siendo fieles a nuestra vocación. Yo tengo que seguir a Jesús siendo fiel a mi sacerdocio. Ustedes tienen que ser fieles a Jesús siendo fiel a su estado de vida, como casados, como solteros, como religiosas, como abuelitas, como abuelitos. Pero tenemos que ser fieles en este sentido de Jesús, para seguir siendo por nuestro ejemplo pescadores de personas para Jesús. Ojalá que por el testimonio que demos, por nuestra manera de ser, por nuestra manera de pensar, seamos atrayentes y atractivos para Jesús. Ojalá que muchachos, cuando me vean a mí como vivo, cómo me relaciono con los muchachos, con las muchachas, con las señoras, con el viejito, Padre, yo quisiera ser como usted. Yo me quiero ir a porque yo he puesto un ejemplo para salir de eso. Hasta se siente muy bonito que le diga eso. Pero cuando se mueve como mueve, no, hombre, va a ser como ese padre así, ni para qué le hago, ni para qué me voy a enseñar. Si puede ser así de la negada, pues, mejor no. Imagínense ustedes como casados. Alguna vez celebré una misa de bodas, un aniversario de 50 años. He celebrado de 50 y de 40 y de 35. Y he escuchado expresiones de parejas bien ilusionados, a punto de casarse, y dicen: Dios quiera, Padre, que a nosotros también lleguemos a celebrar 30 años, o 40 años, o 50. Dios quiere, así como ellos se ven tan tiernos, con esa ternura de viejecitos, juntos todavía, como si fueran novios, llenos de ilusiones, llenos de romance, rodeados de sus hijos y de sus nietos. Dios quiere que lleguemos así como ellos. Pero sucede que a veces no llegan a los 5 años, que ya se han presentado a los novos, a los 3 años. Es muy difícil. Por eso pídanle a Dios la gracia de ser fieles a su vocación, siguiendo a Jesús, para que seamos pescadores de hombres, de personas, para Jesús. Eso es el mensaje. Eso es lo que nos dice hoy en su palabra. Y lo otro es que estamos de paso. Dice San Pablo en su primera carta a los Corintios que este mundo es pasajero. Y que por lo pronto el que se alegra que viva como si no se alegrara, el que compre como si no comprara, el que sufra como si no sufriera. ¿Sabe qué nos está diciendo con este texto? Que veamos más allá de las cosas, que veamos más allá del sufrimiento, porque el que se fija en el sufrimiento en sí se le vuelve eterno en el tiempo. Se vuelve eterno el día del que se fija en el sufrimiento. Pero el que piensa en otras cosas se olvida un poco de su dolor y se pasa. Basta más así. El que compra se fija en lo que compró y se emociona y se le hace grande a él y pierde de vista que hay algo más importante que comprar y tener cosas. Y entonces se aferra a lo que compró, se aferra a lo que tiene, y entonces para seguir a Jesús hay que dejarlo todo, hasta lo que uno ha comprado en la vida, hasta las cosas que uno ha logrado perder, hay que dejarlo.
Tenga.